Pues antes de que los pequeños pasen a su salón, hoy celebramos también que es Día del Papá, Día del Padre. Entonces, pues vamos a orar por nuestros papás, los que están aquí y los que no están, y vamos a bendecirlos. ¿Y qué les parece si pueden pasar acá al frente para ver a cada uno de esos papás que el Señor ha levantado como cabezas de hogar, como esos varones que están guiando a nuestra familia y que el Señor lo dispuso de esa manera? Les pido a cada papá que esté aquí, si gustan pasar, y todos los demás nos paramos, los pequeños van a pararse, vamos a bendecir a cada uno de los papás. Si está el abuelito también, los abuelitos, que pasen aquí cada uno de ustedes. Y volteando así para allá los papás, háganse más para acá. Más para el frente, más para allá. Sí, más para el medio. Pásenle a los papás. Háganse más para allá, háganse más para allá. Bueno, pues el Señor ha levantado a estos varones como cabeza del hogar, como esos varones que guardan y protegen la familia. Vamos a orar, vamos a bendecirlos. Hijos, levántense, esposas, madres, abuelas. Vamos a bendecir acá. Pásale, Mario. Sí, también, no te me escapas. Qué bueno que llegaste a tiempo. Vamos a bendecir y a honrar a estos papás maravillosos. Yo sé que les avientan besos a sus esposos y a sus papás que están aquí. Y bueno, vamos todos a inclinar nuestra cabeza y vamos a bendecirlos, a darles palabras de bendición a cada uno de ellos. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús por cada uno de estos varones que tú has levantado. Los bendecimos, Señor. Gracias porque este día es un pretexto para honrar a nuestros padres, honrar a nuestros esposos, honrar a cada uno de estos abuelos. Los bendecimos con la bendición tuya, Señor, y declaramos, Señor, que tú, Señor, levantas su cabeza, que tú los fortaleces, tú renuevas sus fuerzas día a día, Señor. Gracias, Señor, porque tu presencia los guía, Señor. Tu Espíritu Santo es derramado sobre ellos, dándoles dirección, sabiduría para instruir a su casa, Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesús y pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, nunca se aparte de su boca, Señor, nunca se aparte de su vida, que ellos caminen en tu palabra rectamente, Señor, con dirección, Señor, y que seas tú el que defina, Señor, el plan que tienes para sus vidas, para sus casas, Señor, que se levanten como esa antorcha encendida en su hogar, Señor, alumbrando, Señor, en su hogar, Señor. Los bendecimos con toda bendición y declaramos tu palabra, Señor, sobre ellos. En el nombre de Jesús los bendecimos. Amén. Amén. Un aplauso a los papás, a los abuelitos. Dios los bendiga. Ahora sí. Pueden pasar a sentarse. Bien, buenos días. ¿Cómo les amaneció del Día del Padre? Espero que por lo menos hoy no hayamos hecho corajes para salir del Día del Padre, ¿eh? Digo, por uno lo digo, no sé qué. Muy bien. Pues damos gracias a Dios que podemos festejar en familia. Hay un concepto que a veces no entendemos o no nos queda claro, porque a veces la relación o el entendimiento de la relación que hay en la iglesia no lo tenemos claro de lo que dice la palabra. Pero, por ejemplo, la Biblia le llama a la congregación de los suyos. Por ejemplo, aquí estamos ahorita reunidos nosotros, aquí nomás en el área de FAR debe de haber otras cientos de iglesias que se están juntando también a esta hora, y en todos lados hay gente que se está juntando. Entonces, esa iglesia local, la Biblia le llama, uno de sus sinónimos que usa es la familia de Dios, la familia de los santos, y es el concepto familia, que somos familia también. Ahora que
que mi hija Carla ya le ofrecieron trabajo fuera de aquí, en otro estado, y pues ya se está estableciendo allá. Ya tiene 8 meses allá y ya está establecida, etcétera. Y entonces la fuimos a visitar ahora en mayo, y en Navidad también fuimos allá a visitarla, y decía, es que extraño allá la casa, extraño la familia, extraño todo eso. Y le decía yo, bueno, mija, lo que pasa es que hay que ser agradecidos con Dios, porque Dios también te tiene en un lugar donde te provee también de otra familia. No estás sola, estás allá, pero estás en otra familia. Y su primera reacción, no, la familia no hay como la familia no se cambia nunca, y que no sé qué. Le dije, ya sé, la familia no se cambia nunca. Le dije, pero Dios te da la gracia para aun cuando estás en un lugar donde nadie te conoce, te reciben como familia. Y estás en una familia. Y como que ella misma aún no lo había entendido, y ahora está experimentando ella ya en un lugar donde no conoce a nadie, aún de que vivió aquí, de Monterrey aquí, donde toda su vida se generó, está en un lugar donde no, y se siente en familia. De hecho, la palabra habla y dice, porque hace sentir en familia a los huérfanos y a los desamparados, ¿no? Dice la palabra de Dios. Entonces, ese concepto familia, cuando estamos festejando el Día del Padre, pues nos estamos festejando aquí. Lo digo para que no se les olvide el Día del Padre, ¿no? Porque del Día de la Madre ese nunca se olvida, ¿no? Somos una familia, y aquí nos debemos de bendecir, ayudar, sustentar, querer, apreciar y todo como una familia. Bien, pues damos gracias a Dios por eso, y vamos a seguir adelante, vamos a pasar a la palabra, y vamos a ver un pasaje que está en Colosenses capítulo 2, versículo 13. Colosenses 2, versículo 13, y ahora el mensaje en esta mañana se titula Pero ahora en Cristo. Y vamos a estar viendo varias cosas que dice la palabra que son distintas ahora en Cristo. Tal vez nosotros estamos acostumbrados a manejar muchas cosas a la manera que lo hemos hecho, gracias, a la manera que lo hemos hecho tradicionalmente. Lo hemos hecho tal vez de buenas costumbres, de buenas maneras, a veces no, a veces así lo aprendimos de nuestros padres, o a veces así a puros, como dicen, a gritos y sombrerazos, y así lo hacemos, etcétera. Pero la realidad es que la Biblia nos habla y hace una distinción de la vida ahora en Cristo. Y no vamos a hablar hoy, aunque es parte de, pero hoy no nos vamos a enfocar en eso. La vida en Cristo, ahora en Cristo somos diferentes personas, nuestra actitud cambia, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de ver. Por ejemplo, cuando habla Jesús de por los ojos, ¿verdad? Que por los ojos no codicies a otra mujer. Nuestra actitud en cuanto al dinero ahora en Cristo debe ser diferente. Nuestra actitud en cuanto a la inmoralidad sexual ahora en Cristo es distinta. Nuestra actitud, nuestra manera de ver ahora las cuestiones de poder, de que yo tengo control sobre ciertas gentes, ya sea poder político, poder económico, poder social, poder en una empresa, soy supervisor de varios y los traigo con el chicote o lo que sea. Las cuestiones de poder ahora en Cristo los vemos de manera diferente. La Biblia nos habla que ahora en Cristo son diferentes. Pero hoy vamos a ver también que nos habla la Biblia acerca de nuestra vida victoriosa ahora en Cristo. Porque muchas de las veces nada más estamos conscientes o hacemos conciencia de las batallas, y que ahora en Cristo es puro batallar. Ahora en Cristo ya no puedo poner a este infeliz en su lugar como antes lo hubiera hecho, ¿verdad? Y ahora tengo que aguantarme, ¿verdad? Y ahora esto, y ahora en Cristo vemos pensamientos como esos, ¿verdad? Pensamientos de que ahora ya no puedo hacer lo que me gusta, y ahora ahora en Cristo la vida es muy aburrida, y ahora en Cristo, pero ¿qué habla la Biblia acerca de ahora en Cristo, acerca de las victorias? Porque si no nos habíamos dado cuenta, muchos de los problemas que tenemos
es precisamente porque estamos en una lucha. Estamos en una batalla, estamos en una lucha y no tenemos la victoria sobre esa lucha. Va la lucha desde las cuestiones, algunas son las cuestiones económicas, dice, oye, es que trabajo y trabajo y trabajo y le pido a Dios y he cambiado y soy honesto y he cambiado mi manera de ver las cosas, ahora las veo según Dios y no puedo sacar la cabeza. Y me quitaron ese contrato y los clientes que tenía ya se fueron con mi competencia y me corrieron del trabajo y muchas cosas. Con la pareja. Dice, es que estoy yendo a los cursos de matrimonios, estoy empezando a aplicar las cosas que me dicen ahí en la iglesia, que leo en la palabra, y va de mal en peor esto. Y no puedo salir victorioso, no puedo sacar la cabeza en mi matrimonio. En mis relaciones padres e hijos, en las relaciones padres e hijos. Y estoy cambiando y estoy haciendo un esfuerzo y haciendo lo que dice la palabra y no puedo. No hay victoria, seguimos peleados con mis hijos, entre mis hermanos, las cuestiones familiares, seguimos peleados, seguimos esto y no se puede. Perdón, decimos, no veo la victoria. Entonces, una de las cosas que nos dice la palabra también es que ahora en Cristo tenemos victoria. Y unas cosas nos dice la palabra, que unas cosas Él se encarga. Unas cosas el Señor de plano dice, tú hazte a un lado, no me estorbes, yo me encargo. Pero otras cosas sí nos dice, yo te ayudo. Tú ponte a pedalearle, yo te ayudo. Unas nos dice, yo lo voy a hacer, y otras nos dice, tú lo vas a hacer con mi ayuda. Siempre está Él involucrado, pero unas nos dice, tú tienes que hacer también. Tú tienes que ponerle pies al asunto. Tienes que empezar a dar pasos, empezar a caminar en el asunto. Y eso es lo que nos dice la palabra y en Cristo tenemos esa victoria. Entonces vamos a ver qué dice aquí la palabra, ahí en Colosenses, que nos empieza a decir lo que sucedió ahora en Cristo. Y dice en el 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Entonces, primero, cosa que vamos a ver hoy es, que nos está diciendo aquí en este pasaje, es que Él, porque el tema es, pero ahora en Cristo, Él, lo primero que hizo fue, perdonó nuestros pecados. Que ese es un factor muy importante de poderlo digerir, de poderlo aceptar. Hay mucha gente que sí entiende, pero no lo acepta. Por ejemplo, alguien que sabe que robar es malo, pero no lo deja de hacer, no es que no entienda, sí entiende, pero no lo quiere aceptar, no lo quiere hacer. La Biblia no es para científicos de la NASA, ¿verdad? Es para gente común. De hecho, el mismo Señor Jesús le dice, Señor, te agradezco que lo hayas escondido de los sabios y que se lo hayas revelado a los mensos. Bueno, no dice así, ¿verdad? Dice a los niños, a los incultos, a los que no saben, a los que no tienen escuela, a eso se lo revelaste, ¿verdad? O sea, nosotros, ¿verdad? Entonces no es para eso. Entonces una de las cosas es el perdón, que Él nos ha perdonado. No vamos a hablar ahorita de que nosotros perdonemos a alguien, eso será otro tema. Es de que Él nos perdonó. Entonces empieza diciendo, estando ustedes muertos en pecados, Él os perdonó vuestros pecados. Dice en el versículo 13, perdonándoos todos vuestros pecados. Y muchas de las veces ¿cómo le podríamos llamar? Ese espíritu nos persigue toda la vida y no nos deja desarrollar, ¿verdad? Que no aceptamos, no entendemos, no digerimos que Dios nos ha perdonado. Cosas que hicimos en el pasado, daño que le hicimos a gente,
Dios nos perdonó. Habrá cosas que tal vez tengamos que restituir, ¿verdad? Pero eso no tiene que ver nada con el perdón de Dios. A Dios no hay que restituirle nada. Él nos perdona, dice ahí, todos nuestros pecados. Les voy a poner un ejemplo. ¿A qué me estoy refiriendo? Una persona que mató a alguien, lo meten a la cárcel y le dieron cadena perpetua. Y está en la cárcel porque mató a una persona. Y dentro de la cárcel se convierte y recibe a Cristo. Bueno, Dios ya le perdonó que haya matado a una persona. A Dios ya no le debe nada, pero la sociedad sí le debe. Y aunque Cristo le perdonó, se va a quedar en la cárcel ahí hasta que cumpla su sentencia. Si yo le robé a alguien, le robé dinero, le robé una propiedad que yo sabía que no era mía y de como quiera le hice todo el esquema y me quedé con ella. El Señor Jesús me toca, recibo a Cristo, el Señor me perdona ese pecado. El Señor me perdona ese pecado, pero yo tengo que hacer restitución y tengo que devolver lo robado. Un hombre que viola a una niña y quedó embarazada y nace un niño ahí. O tal vez no fue una violación, simplemente fue una violación del principio bíblico, de que tuvieron relaciones sexuales antes de casarse y quedó embarazada ahí. Bueno, y tienen el niño. El Señor perdona a ese muchacho y perdona a esa muchacha de ese pecado, los perdona. Y no tiene nada contra ellos, los ha perdonado. Pero ese niño, alguien lo tiene que mantener. Y ese niño es su hijo y es de su papá y de su mamá. Y tienen que restituir y tienen que cumplir con eso que hicieron. Un pastor lo decía de esta manera y lo explicaba. Dice, imagínate una puerta de madera y que le empiezan a poner clavos para colgar cosas, y un clavito aquí, cuelgan un adorno y luego otro clavito, y para acabar pronto tiene un chorro de clavitos ahí, la puerta. Imagínate que esos clavitos es el pecado, cada clavito es un pecado que cometimos. Llegamos a Cristo, llega Cristo y nos perdona todos los pecados y agarra todos los clavos y ¡fum!, los quita todos los clavos. Ya somos perdonados, ya no hay ni un clavo ahí. Pero la puerta quedó toda picoteada. Quedaron las consecuencias del pecado. Por eso la palabra de Dios nos habla de un camino. Porque Dios nos perdona, pero quedan consecuencias. Quedan consecuencias. Quiero decir, Dios me perdonó de haber embarazado a esta muchacha sin haberme casado, haber tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio y está ese hijo. Dios me perdona, entonces Dios va a eliminar a ese hijo. ¿Porque te perdonó? Hay consecuencias. Hay consecuencias del pecado, por eso la palabra de Dios nos habla de eso. Entonces empezamos a ver en Colosenses y dice, lo primero que hizo Dios es que nos perdonó todos los pecados. Así empieza diciendo, eso es lo primero, porque muchos de nosotros no nos perdonamos lo que hicimos en el pasado. Traemos acarreando de atrás muchas cosas y aunque Dios ya no los perdonó, nosotros nos viene siguiendo un espíritu de falta de perdón y esa falta de perdón nos lleva a tomar decisiones. Es la manera de actuar y de tomar decisiones de una persona que se siente limpia de su pecado a una que no se siente limpia de su pecado. Y conste que estoy diciendo se siente limpia, no estoy diciendo que sea limpia, porque el Señor Jesús nos perdona todos los pecados. Y entonces dice aquí, primero empezó perdonándonos todos nuestros pecados. Y nosotros no nos sentimos así y nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Porque traemos ese espíritu que nos está soplando a la oreja, diciendo, por ejemplo, diciendo, ¿y tú con qué cara dices eso si tú hiciste aquello? ¿Alguna vez a alguien no le han callado la boca? A mí me la han callado muchas veces cuando yo como pastor, como predicador, que me encuentro a mis amigos del pasado y les digo, no hombre, es que mire que el Señor, ¿y tú qué dices?
Sí, nomás acuérdate. ¿Tú qué andas ahora que Dios y que Cristo y que la... Acuérdate. Y te calla la boca. Pero si uno hace conciencia, si no está ese espíritu detrás diciéndote, ¿y tú con qué cara haces eso? ¿Con qué cara le vas a decir a aquel que Dios le ama? ¿Con qué cara vas a decir, ahora yo ya no soy ratero? Si todos te conocen por ratero, pues sí, y sí era ratero y hacía muchas raterías, pero ahora en Cristo es distinto. Entonces, primero que nos perdonó todos los pecados. Y dice varias cosas que pasaron ahí en ese evento. Nos perdonó todos los pecados, anuló el acta de los decretos, en el versículo 14, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. O sea, es en el mismo sentido del perdón de los pecados. Dice, nos perdonó nuestros pecados, ¿cómo? El acta del escrito donde decía, este hizo esto, este hizo aquello, este hizo lo otro. Esa acta, dice, no nomás nos perdonó y la agarró esa acta y la clavó en la cruz del Calvario. Primero dice, la anuló y la clavó en la cruz del Calvario. El anular quiere decir, por ejemplo, está hablando con palabras legales, una anulación. Hay una escritura, por ejemplo, que dice, esta escritura dice que esta propiedad es tuya, pero se mete un pleito y dicta un juez y dice, esta escritura que dice que es tuya queda anulada. Y entonces ya, como se anuló esa escritura, ya tú no eres el dueño, ¿verdad? Porque fue anulada esa escritura, esa acta. Entonces dice Jesús, esa acta que estaba ahí nos perdonó los pecados, la anuló. O sea, diciendo, el poder que tiene esa acta para decir que Él cometió aquellos pecados, que Él es culpable de esos pecados, dice, la agarró y la anuló. Dice, el juez declara anulada esa acta. Dice, porque ya nos perdonó los pecados. Y luego dice, y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Lo último que dice es, el que por esa acta se le daba poder sobre ti, a los principados y potestades. Decíamos ahorita, hay un espíritu de falta de perdón que anda detrás de ti ahí y tiene un acta que le da poder para estarte diciendo, aunque tú le digas, es que ya vete de aquí, es que no me voy porque yo tengo la escritura, yo tengo el acta y el acta dice que yo tengo poder sobre ti. Entonces nos perdona, anula el acta y a los que tenían poder sobre nosotros los despoja de ese poder que tenía sobre nosotros. Dice, los exhibe públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Ese es el esquema general. Entonces muchos de nosotros estamos caminando nuestra vida práctica de todos los días y traemos espíritus que andan detrás de nosotros como espíritu de depresión, espíritu de suicidio. Hoy, esta semana, le platicaba a una persona, precisamente el viernes, platicaba con una persona y decía, un empresario muy productivo que está trabajando, tiene los proyectos que está haciendo, les está yendo muy bien en todos los que está abriendo. Y me decía en particular, es que no sé qué tengo, no sé qué traigo. Dice, la situación con mi esposa está bien, con mis hijos ahí anda bien, en el trabajo va excelente, como nunca había estado en el trabajo, todo excelente, pero no tengo ganas de hacer nada, no tengo ganas de vivir. Y yo le digo, no seas exagerado, hombre. Y dice, dice, pues no que sea, que no tenga ganas de vivir. Y lo dice, bueno, en este tiempo me han pasado 2, 3 veces decir, pues ¿a qué le tiro yo en esta vida? ¿Qué estoy haciendo aquí? Mejor ya me voy, ¿verdad? Pensamientos de suicidio. Estábamos ahí en una cafetería platicando, como si nada. Y dice, despojó a esos espíritus. ¿Por qué nos están persiguiendo esos espíritus que hacen que nos pegue duro la depresión? Que nos pegue duro el desánimo, que nos pegue duro el cansancio, que nos pegue duro
el perder la mira, el perder propósito, el perder la brújula, que perdemos el norte, ya no sabemos para dónde andamos. Estuvimos platicando ahí como unas 2 horas y al último, mientras él estaba hablando, yo decía, Señor, ¿qué le digo? Y Señor, ¿qué le digo? Y pues obviamente le digo, yo sé que le voy a decir tu palabra, no le voy a dar mi opinión porque mi opinión no le va a ayudar en nada. Tu palabra, ¿qué pasaje le doy, Señor? Ayúdame, recuérdame qué pasaje le doy. Y me acordé de un pasaje que dice el salmista David, dice, todos se juntan para matarme. Aquí, esto que estamos diciendo aquí, todos se juntan para matarme. Y se juntan y traman contra mí y me quieren matar. Todo el día, todos los días me quieren matar. Dice, pero yo dije, Señor, en ti confío. En tu mano están mis tiempos. Lo vimos el miércoles de jóvenes. Y luego hay otro pasaje donde el salmista David le dice, y llega el punto, está tanto la problemática y el agobio que dice, me siento como un extranjero en una ciudad que no conozco. No sé si a alguien le ha pasado eso, que llegas a un aeropuerto, llegas a una ciudad, rentas un carro o vas en carro a una ciudad que no conoces. Y ahorita ya no pasa eso como antes con los GPS en los teléfonos y en todos lados ya no hay problema, aunque todavía me acuerdo cuando fuimos a dejar a mi hija ya la primera vez. Vamos a un Walmart, necesitamos un Walmart para comprar ciertas cosas aquí para la casa y le pusimos ahí Walmart, sí fuimos ahí y le picamos y a donde nos decía el GPS, bien obedientes como burros ahí siguiendo el GPS, ¿verdad? Y dice aquí y ya llegó a su destino, puro monte, así, monte, pero ¿cómo? Y nos decía que ya habíamos llegado al destino, puro monte. Obviamente ahí me tardé 20 minutos en poner quejas y quejas ahí a lo del mapas ahí, ¿verdad? Y ponerle el rating bajo y todo. Dice el salmista, es tanto el agobio que me siento como un extranjero en tierra que no conozco. Pero su conclusión es, pero tu palabra es mi mapa y mi guía. Aún en tierra que no conozco, donde no sé qué hacer, porque hay cosas que experimentamos y experimentamos cosas que ya nos han pasado antes o que de alguna manera sabemos qué hacer. Pero muchas veces estamos pasando por cosas que no sabemos qué hacer. Ni tenemos a alguien cerca que ya le pasó y que nos pueda ayudar. Y nosotros no la hemos pasado nunca. Y aparte se sale de nuestro nivel de tolerancia que aguantamos presiones de ese tamaño. Entonces dice David, tu palabra es mi mapa y mi guía. Porque así vamos a estar, ¿verdad? Perdón. Entonces dice aquí, ese es todo el esquema. El esquema, Él nos perdonó, anuló el acta, la clavó en la cruz y despojó a los que tenían autoridad sobre nosotros. Todos esos espíritus, vamos a ver hoy la cuestión espiritual, que en la mayoría de los casos ese es el problema. Habrá situaciones que son de cosas naturales, una enfermedad que es natural. La Biblia habla también de espíritus de enfermedad. Habla cosas de que son de que tenemos pleito, de que oye, tienes que cambiarle tu actitud, bájala, y son cosas así. Pero el apóstol Pablo nos habla de tan alto que es el porcentaje de lo que es espiritual, que dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, etcétera. Esa es nuestra lucha. ¿Qué quiere decir eso? Que es muy alto el porcentaje de batalla que estamos sufriendo todos los días y estamos cargando un morral de piedras que lo estamos cargando por gusto nomás. Porque no lo deberíamos de estar cargando, porque aquí nos está diciendo que Él ya nos perdonó, que el acta ya la anuló y que ya no tienen poder por nosotros para decir, ¿sabes qué, compadre? Llévate ahora esta piedra también. Y ahora cárgale esta otra piedra. Y ahora arrastra los pies porque te voy a echar más piedras. No, yo no quiero llevar piedras, es que las vas a llevar porque yo te digo. El juez dio la orden que las lleves y cuando hay una orden del juez, pues ni modo. Pero cuando dice, pues la orden del juez ha sido cancelada, ha sido anulada, está en tu mugrero. Yo no los voy a andar cargando. Entonces dice, fuimos perdonados. Vamos a buscar un pasaje, es 1 de Juan, capítulo 2, versículos 12 al 14. 1 de Juan 2, del 12 al 14.
Primera de Juan 2, del 12 al 14 dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. ¿Por qué? Porque vuestros pecados, ¿qué? Han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces habla ahí de padres e hijos. Y no creo que esté hablando de padres e hijos físicamente. Está hablando de padres e hijos espirituales. O sea, hay unos que en la iglesia tienen la figura paterna porque están de alguna manera enseñando a las siguientes generaciones, etcétera, etcétera. Y hay otros que es la siguiente generación que está aprendiendo de nuestros padres espirituales. Y está diciendo: a ustedes, padres, les escribo porque ustedes conocen a Jesús, conocen al que es desde el principio. Y a ustedes, jóvenes, les escribo porque han vencido el maligno. Vemos la relación directa en esa familiaridad del padre y el hijo, esa familia entre los dos. Conocen al que es desde el principio y han vencido al maligno. Y una de las cosas que nos lleva a esa conclusión es: porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Nuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Entonces, Él nos perdonó nuestros pecados. Vamos a ver otro pasaje, 2 Corintios 5, versículo 17 al 21. Segunda de Corintios 5, del 17 al 21 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. O sea, eso que estamos hablando de que Él nos dio el perdón de nuestros pecados, está diciendo: ahora en Cristo somos una nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos una nueva criatura. Y todo esto, el ser una nueva criatura, por eso dijimos que el mensaje el título del mensaje es pero ahora en Cristo. Entonces, todo esto proviene de Dios, el cual nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Qué quiere decir eso de que nos reconcilió consigo mismo? Si hay una reconciliación, quiere decir que para que haya una reconciliación, quiere decir que hay un pleito. Si no hay pleito, no hay reconciliación. ¿Y cuál es el pleito entre tú y Dios? ¿Cuál es el pleito entre mí y Dios? El pecado. El pecado es el pleito. Entonces está diciendo: Él nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, a nosotros nos reconcilió y nos dijo: ahora tú ve y haz que los demás también se reconcilien con Dios. Dice 19. Este es el ministerio, esta es la reconciliación. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Qué dice ahí? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces está diciendo: pero ahora en Cristo somos nuevas criaturas. ¿Y cómo Dios hizo eso? Dice: reconciliándonos consigo mismo. ¿Cómo? Que estaba ahora Dios en Cristo reconciliándonos. Y dice: ¿cómo? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Entonces, muchos de los que estamos aquí
tenemos conflicto para acercarnos con Dios, porque hay un espíritu detrás que nos está soplando en la oreja diciendo, es que ¿cómo te va a aceptar Dios con lo que hiciste? ¿Con qué cara te acercas a Dios si tú sabes lo que hiciste? Y aquí está diciendo, la manera en que Dios eligió para reconciliar al mundo con Él fue que a través de Cristo fue que no iba a considerar, dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Entonces está diciendo, Señor Jesús, aquí estoy, me haces una persona nueva, y dice Dios, ok, la manera en que te voy a hacer nuevo es que te voy a perdonar los pecados. ¿Y cómo lo voy a hacer? No voy a tomar, a través de Cristo, ¿cómo lo voy a hacer? Es que no te voy a tomar en cuenta sus pecados. Eso es una liberación tremenda. Eso es una liberación tremenda. Yo he visto con mis ojos, diría un amigo, que se han de tragar los gusanos. Cómo gente cuando recibe esto y lo digiere es otra persona. De la persona agachada, que le da miedo hablar en público, que le da miedo hacer negocios, que esto y que el otro, recibe esto y haz de cuenta que es otro. Dices, es que no lo crees, haz de cuenta que es otra persona. Le digo, pues es lo que dice, que es otra persona. Ahora es nueva criatura. Ahora es nueva, eso es lo que dice ahí. Entonces dice que nos perdonó nuestros pecados. Dice, anulando el acta que nos era contraria, clavándole en la cruz. Entonces vamos a ver un pasaje que está en Efesios 2. ¿Por qué vemos tantos pasajes? Es importante que tú veas que no es nomás platicado. Digo, yo te lo puedo platicar y puede ser muy bonito, pero mi objetivo no es que te vayas con un bonito mensaje. Mi objetivo es que la palabra de Dios te hable. Entonces, por eso tratamos de explicarlo, pero decir, esto es lo que dice la Biblia y llévate lo que dice la Biblia. Lo que dice el predicador es pura paja. Lo que dice la Biblia, ese es el tesoro, eso es lo que vale, ¿verdad? Entonces, Efesios 2, del 13 al 18. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, y ese es el título del mensaje, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación. 15, muy importante el 15, aboliendo en su carne las enemistades. Leímos ahorita en Colosenses, dice, el acta de los decretos que nos era contraria la anuló y la clavó en la cruz. Y aquí en Efesios nos aclara un poquito más y dice, aboliendo en su carne las enemistades. ¿Qué es eso? Ahí lo dice. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Se está diciendo, ¿a qué se refiere con que abolió en su carne las enemistades? ¿Cuáles eran las enemistades? Precisamente la ley de los mandamientos, que no las cumplíamos. Dice, las abolió en su carne. 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces nos está diciendo lo mismo, exactamente lo mismo, donde está diciendo, mediante la cruz reconcilió con Dios, matando en ella, en la cruz, las enemistades. Entonces ahora en Cristo es distinto. Todo nuestro récord, cuando me tocó que me pusieron llevamos 13 años de estar aquí, y en esos 13 años he tenido 3 multas de tránsito en 13 años. De eso, la primera que me pusieron fue porque no hice alto completo, hice nomás medio alto. Y me dijo el oficial ahí, es que no hiciste alto. Le dije, ¿cómo no? Pues hice medio alto. Dijo, es que no estás en México, aquí es alto, alto. Y dije, no, pues está bien, y me puso una multa.
Después me pusieron una multa porque no me puse el cinto. Estábamos haciendo 2 casas en diferentes subdivisiones y una subdivisión estaba nomás cruzando la calle de la otra. Entonces me subí al carro y donde me fui para cruzar la otra, y dijo, párate, ay, cuidado. Es que voy aquí, no le hace el cinto y bolas, otra. No me ha vuelto a pasar, ¿verdad? Con el sablazo que me dieron no me ha vuelto a pasar. Pero la tercera, íbamos para Carolina del Norte y ahí por Raymondville iba un poquito rápido y me pararon. Y entonces me dicen esto, todo esto que estoy diciendo es por el récord, ¿no? Y me dice, ¿puede pagar la multa? Le va a costar, en aquel entonces creo que dijeron que era como $180, algo así, la multa, o puede tomar un curso de manejo que lo da el Estado, se le baja el precio de la multa a la mitad, pero se le borra de su récord la multa. Se le borra de su récord la multa. Dije, está bueno, voy a limpiar. Al principio dije, el récord como quiera, la mitad, el descuento. Salió lo de Monterrey. Quiero decirles que no se imaginan lo que me dijeron de cómo valió que no tuviera esa multa en mi récord a la hora que estábamos con los trámites de la residencia. Que no estaba en el récord eso. Entonces está diciendo aquí que el Señor Jesús, todo el récord, dice, lo anuló y lo perdonó. Y una de las cosas que nos habla la Biblia del perdón de Dios es que dice, agarró todos nuestros pecados, los echó al fondo del mar, dice, y no se acordará más de ellos. Lo borró del récord. Entonces cuando viene a ti ese espíritu detrás y que te dice, ¿con qué cara haces esto? ¿O cómo se te ocurre tú acercarte a Dios con esto? ¿Cómo se te ocurre pretender hacer estos negocios, hacer esto si tú eres esto, si tú hiciste eso, si tú no puedes con esto por esto? Todo ese tipo de cosas está diciendo, el récord ya no existe. Esas voces que están ahí son de un enemigo y su única arma para dominar a los que domina. Escúchame bien lo que te voy a decir. Su única arma, y es lo que dice la Biblia, la única arma de ese enemigo para dominarnos es la mentira. Dice, es padre de mentira. ¿Conoces a alguien que te envuelva con sus mentiras? ¿Alguien te ha hecho que le metas dinero a un negocio y que te robaron y desde que te empezó a decir, no hombre compadre, mire que este negocio y que vamos a hacernos ricos y que esto y que el otro, desde que te está cuenteando son mentiras desde el principio y de como quiera te dicen tus amigos, es mentira, no es cierto, te van a molar, te van a robar, mira, tiene todas las banderas y tú con el anzuelote así bien enganchado. Dice, no, es que yo sí le tengo fe y que esto y que el otro, y bolas aventamos el dinero. ¿Y sabes qué hizo para manipularnos, para hacer algo? Mentiras. Jesús dice, él, o sea, el diablo, dice, es padre de mentira. Dice, y cuando les hace que hagan cosas es porque es mentira, y todo lo que habla siempre él es de mentira. Jesús está diciendo, jamás se te ocurra pensar que alguna vez alguna cosa que venga del diablo por decir, pues es que lo dijo el diablo, pero de la manera en que lo dijo suena bien, ¿verdad? Dijo, jamás, es padre de mentira. Y son mentiras, entonces dice, anuló el acta, nos perdonó y nos reconcilió con Dios y dice que despojó esa autoridad que tiene sobre nosotros. ¿Alguna vez has estado en la situación que dices, es que sí quiero, pero no puedo? Por ejemplo, dices, sí quiero perdonar a mi esposo o a mi esposa, pero no puedo. Sí quiero perdonarle esto que me hizo pero en el pasado, pero no puedo. A mis padres les quiero perdonar esto que hicieron, pero no puedo. ¿Alguna vez te ha tenido atado un pensamiento así para que no des pasos hacia la reconciliación? Bueno, dice la palabra, lo siguiente que dice es que despojó. Le quitó el poder, ya sus mentiras no tienen poder sobre ti. Y vamos a ver unos pasajes, es en Isaías 44, versículo 21 al 25. Isaías 44 del 21 al 25.
dice, acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres tú. Está diciendo, acuérdate, no se te olvide porque ya tú eres mío, está diciendo el Señor. Antes eras del otro, pero ahora ya no, ahora eres mío, acuérdate. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. O sea, ¿qué está diciendo ahí? Isaías fue escrito 700 años, alrededor de 700 años antes de Cristo. Y está diciendo, como una nube, dice, yo deshice una nube, le soplas y ya se fue el humo, ya no quedó nada. Dice, yo la deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Cantad loores esos cielos porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Así dice Jehová tu Redentor que te formó desde el vientre. Yo Jehová que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. 25, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Dice, oye, no se te olvide, acuérdate, no se te olvide, yo te redimí. Tus pecados y tus rebeliones como la nube y como la niebla se deshizo. Yo los deshice. Acuérdate, no se te olvide de eso. Y ahora, juntamente con eso, por eso es tan importante el versículo 25, dice, deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, etcétera, etcétera, etcétera. Está hablando de las cuestiones de la lucha espiritual. Está diciendo, yo te perdoné y deshago las señales de estos que te tienen amarrado y que te tienen deslumbrado y que te tienen atado. Yo las deshago. ¿Vemos cómo está hablando de lo mismo? Está diciendo, Él perdonó nuestros pecados, anuló el acta, la clavó en la cruz y despojó a los principados y a las potestades. Y aquí nos está diciendo, yo como nube eché fuera y desvanecí tus pecados y tus rebeliones. Y también deshago el consejo de los agoreros, de los adivinos, todas las cuestiones espirituales también. Ahí mismo en Isaías, tantito más adelante, capítulo 49, versículo 24 al 26. Ya vamos a terminar. Isaías 49 del 24 al 26. Dice, ¿será quitado el botín del valiente? ¿Será quitado el botín del valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Está haciendo una pregunta el Señor, una pregunta retórica. ¿Será rescatado? Nosotros que vivimos aquí en el norte de México, frecuentemente oímos esas preguntas y algunos hasta nos ha tocado hacerlas, ¿verdad? Con familiares que han levantado, ¿verdad? Que los tienen secuestrados. Y hemos oído, decimos, oye, ¿y lo podrán rescatar? ¿Será rescatado de estos? Si hubieran sido los de allá, a lo mejor sí los sacan, pero son los de acá, son más duros y infinidad de comentarios que hemos oído. Y aquí está diciendo el Señor una pregunta, dos preguntas. ¿Será rescatado el botín, el cautivo del tirano? 25. Así dice Jehová. Ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado del tirano, y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos, y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes y con su sangre serán embriagados como con vino, y conocerá todo hombre que yo Jehová soy salvador tuyo y redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Entonces aquí nos sigue diciendo, la pregunta para nosotros sería, ¿por qué seguimos cautivos en manos del tirano? Si ya nos perdonó, si ya anuló el acta y si ya lo despojó.
Haz de cuenta que está diciendo el Señor, ok, estás retenido contra tu voluntad en una cárcel, llega el Señor y le pone unos guamazos a los guardias ahí, abre la puerta de la cárcel, te dice, vente, ya te saqué, te pone en la calle y uno dice, no, yo me regreso para la cárcel otra vez. Está diciendo aquí, yo ciertamente será rescatado el cautivo del valiente, tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Vamos a ver otro pasaje más, Hebreos 2 del 14 al 15. Uno de los propósitos que tenemos de entender de esa libertad, y no nomás de esa libertad, de todo lo demás, de la paz del Señor, del consuelo del Señor, de la fortaleza en el Señor, de la osadía en el Señor, del valor que viene en el Señor, de todo lo que el Señor nos da, de la cuestión económica, todo lo que el Señor nos da. La Biblia nos dice que de todo lo que viene del Señor, todo lo que viene del Señor para ti y para mí, nos lo da con doble propósito, todo. Si el Señor te ha dado su perdón, si te ha dado de su paz, si te ha dado de su provisión económica, si te ha dado de su amor, si te ha dado ánimo, todo lo que el Señor te haya dado es con un doble propósito. Y la Biblia nos dice, todo eso es para que nosotros lo disfrutemos, o sea, el que lo está recibiendo del Señor. El Señor me da paz y me dice, primer propósito es que tú la disfrutes. El Señor viene y me da paz y yo la disfruto su paz. Y el segundo propósito es para que lo compartas con el que tiene necesidad. Todo lo que recibimos del Señor. O sea, el Señor me da de su paz y yo la disfruto y yo digo, pero también tengo que bendecir a otros. Con esa paz que recibí tengo que compartirla a otros. Esa provisión económica que recibí es para que yo la disfrute y para que la comparta con alguien más. Ese amor que recibí del Señor es para que yo lo disfrute y que vaya y lo comparta con alguien más. Todo es de doble propósito. El que está pensando decir, todo es mí, para mí. El Señor me bendice a mí. Toda la mentalidad del Señor, todos los pensamientos del Señor giran alrededor de mí y todo lo hace para mí. Ahorita las mariposas están volando en el África por causa de mí. Y pensamos ese tipo de cosas. No hemos entendido que la Biblia dice es para que tú lo disfrutes y para que bendigas a otros. Y ese ha sido el problema con muchos de nosotros. Ahí le cortamos a eso y por eso andamos que no encontramos el propósito por el que Dios nos tiene aquí. Hebreos 2, 14 y 15. Dice, así que por cuanto sois hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Se está hablando del Señor Jesús y dice, y como ustedes son sus hijos y ustedes son de carne y hueso, de carne y sangre, dice, Jesús también tuvo que haber venido igualito que tú y que yo, de carne y hueso, de carne y sangre. Y Él vino y Él participó de lo mismo. Y nos dice, ¿por qué? Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y librar, y subraya ahí la palabra librar, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces Él los despojó, dice, despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces aquí nos está diciendo, Cristo, todo lo que estamos viendo es a través de Cristo y que Cristo reconcilió, Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo, todo es a través de Cristo. Y entonces dice, Él participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte. ¿Cuál muerte? La muerte de Jesús. ¿Qué es lo que estamos viendo en Colosenses? Dice, anuló el acta y la clavó en la cruz, clavó en la cruz. Y luego vimos en Efesios que dice, nos reconcilió mediante la sangre de su cruz. Dice, para destruir al que tenía el imperio sobre la muerte.
Y el imperio, la palabra imperio viene de autoridad, viene de potestad, viene de que tiene el control económico, tiene el control político, tiene el control social, tiene el control emocional, tiene el control psicológico, el imperio sobre la muerte. Dice, se lo quitó en Cristo Jesús, se lo quitó. Dice, ¿para qué se lo quitó? Para librarnos a todos los que por el temor de la muerte estábamos toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué quiere decir la palabra servidumbre? Servidumbre viene de siervo, viene de esclavo. Estamos sujetos a servidumbre. Estoy sujeto a servirle como mi amo al temor. El temor es mi amo y yo le sirvo. La culpa es mi amo y yo le sirvo. Y entonces dice, Él murió en la cruz para librar a todos aquellos que por temor de la muerte estábamos toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué podemos concluir hoy? Vamos a ponernos las pilas y vamos a hacer lo que a nosotros nos toca. El Señor ya hizo lo que a Él le toca. El Señor ya lo hizo, nos está diciendo, yo ya lo hice, yo ya anulé el acta, yo ya los despojé del poder que tenían sobre ti. ¿Y ahora qué te toca a ti y a mí? Pues vamos a caminar en el Señor y vamos a creer la verdad y desechar la mentira y empezar a caminar en lo que Él dice. Vamos a ver un último pasaje para concluir, que es Apocalipsis, pásenle muchachos, Apocalipsis 12 del 10 al 11 y vamos a terminar. Apocalipsis 12, versículos 10 y 11. Apocalipsis 12 del 10 al 11. Y de todo lo que vimos hoy, todos los pasajes de la palabra son muy importantes, pero para lo que estamos viendo hoy en particular, este pasaje es el más importante de todo lo que vimos hoy. Así que pongamos atención, dice ahí el versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Todo lo que estuvimos hablando es esa voz que nos está acusando. Ha sido lanzado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, 24/7. Dice 11, esto es lo más importante de todo el mensaje hoy, el versículo 11. Dice, y ellos, o sea, los hermanos que eran acusados delante del Señor día y noche por el acusador, ellos, estos hermanos, dice, y ellos le han vencido. ¿A quién han vencido? Al acusador. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, ¿qué nos está diciendo aquí la palabra? Está diciendo, por la sangre de Cristo, ellos vencieron al que toda la vida les está diciendo, tú no has sido perdonado, tú hiciste esto, tú no puedes hacer esto, tú traes esta cola que te pisen, tú eres lo otro, tu pasado no te deja salir adelante. En las cuestiones sociales así pasa. Por ejemplo, en uno de los negocios que estoy trabajando ahorita, que son de camiones, me han llegado choferes que dicen, tengo tantos años de experiencia con la licencia y todo eso, pero pues cometí una tontera y fui a dar a la cárcel y ahora tengo récord. Y entonces a la hora de los camiones te dicen, pues no puedes contratar a gente que tenga récord. Y entonces ahí está, no se puede. Y el pasado no lo deja sacar la cabeza. Y hay muchas empresas que, aunque la ley les permite contratar a gente que estuvo en la cárcel, dicen, lo siento, pero
política de la empresa, no te vamos a poder dar trabajo. Quieres abrir una cuenta en el banco y te dicen, es que tú estuviste en la cárcel, ¿verdad? Y te ponen en un cuadrito así de este tamaño. O sea, la vida se contrae. O sea, se hace tan difícil cuando pasa eso. Y todos tenemos, y en las cuestiones sociales, en la ley, con la sociedad en que vivimos, así es. Pero con Dios no es así. Con Dios dice, yo te perdono y lo echo al fondo del mar y no me acuerdo más de él. Ya no está en el récord de Dios. Con Dios es distinto a nuestra sociedad. De hecho, el mismo Señor dice, porque mis pensamientos son más altos que tus pensamientos y mis caminos más altos que tus caminos. Entonces con Dios es distinto. Y aquí está diciendo, hay un acusador que todos los días, día y noche está, tú hiciste esto, tú hiciste esto, tú no puedes, está en tu récord, no te pueden dar trabajo, tú hiciste esto, no puedes hacer esto. Todos los días está acusando. Pero nos deja ver y dice, lo pudieron vencer. Y la manera en que lo pudieron vencer es mediante la sangre del Cordero y el testimonio de la palabra de ellos. O sea, la sangre del Cordero, que decíamos al principio, hay cosas que Dios las hace y nosotros no tenemos que hacer nada, Él lo hace solo. Pero hay otras cosas que sí, y en este caso dice la sangre del Cordero y la palabra de ellos. O sea, tú también, la palabra de ellos, tú y yo también. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nos está diciendo la palabra, levantémonos. Hay pasajes en la Escritura que habla y dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Y vamos a enfrentar 1000 cosas. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? La que es en porcentaje, ahora sí esta es mi opinión, de acuerdo a lo que he entendido en la palabra. No lo puedo decir que la Biblia lo dice así porque no lo he encontrado así, pero sacando pasajes de aquí y de allá, en alto porcentaje la carga que traemos todos los días de nuestra vida es porque es espiritual. Jesús vino y nos abrió la puerta de la cárcel y no nos queremos salir de la cárcel. O empezamos a dar pasitos para salir de la cárcel y el guardia que está afuera nos dice, ¿a dónde vas? No te salgas. Ay, no, y te vuelves a meter, siendo que ya no tiene autoridad sobre ti. Y hay una orden que dijo, este va para afuera. Entonces vamos a orar y vamos a tomar nuestra posición que nos ha dado el Señor ahora, como decimos en el mensaje, pero ahora en Cristo. Ahora en Cristo es diferente, es totalmente diferente ahora en Cristo. El apóstol Pablo en Efesios, cuando habla del Espíritu Santo, dice, Dios nos ha dado ese Espíritu Santo, y usa esta palabra y dice, y el Espíritu Santo son las arras de la herencia. Las arras era lo que se daba en aquel entonces como garantía. Decir, oye, yo te prometo que te voy a pagar, que te voy a comprar y todo eso. Y decía, bueno, ¿qué me das en señal de trato? ¿Cuál es la garantía? ¿Cuál es la señal de trato? Diríamos en inglés de este lado ahorita, al día de hoy, el earnest money. ¿Cuánto me vas a dejar de señal de trato? Esas eran las arras. Y dice Jesús, dice el apóstol Pablo, inspirado por su Espíritu, dice, el Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia. Es la señal de trato de Dios. Es decir, mi Espíritu Santo que te estoy dando es la garantía, es las arras, es la señal de trato de la herencia tuya. Y luego dice, para llevarnos, restaurarnos una vez más a la posesión adquirida, no posición, a la posesión adquirida. O sea, ¿a qué se refiere con eso? Está diciendo, ahora en Cristo, lo que te fue robado ha sido posicionado, ha sido, esa posesión te ha sido restaurada. Te fue robada la libertad. En Cristo, la posesión de esa libertad te ha sido restaurada. Ha sido restaurado. Hay promesas tremendas en el Antiguo Testamento. Habla que dice, cuando el Señor venga,
Dice, yo le restituiré todo lo que les robó, el saltón, el revoltón, el gusano, todo lo que la plaga que les llegó a su vida y les comió todo y los dejó sin nada. Dice, yo se los voy a restituir. En Cristo, Él lo empieza a restituir. Entonces hay que ponernos de pie y hay que pelear esa batalla. ¿Cómo se pelea esa batalla? Se pelea con las armas espirituales, porque es espiritual. Y el apóstol Pablo lo describe muy rápido, no nos vamos a meter ahorita a explicarlo, lo describe muy rápido cuando dice, es como un soldado. ¿Cómo se defiende un soldado en la batalla? Con una armadura. Y dice, ¿y la armadura en qué consta? Consta del casco, de la salvación, consta del cinto de la verdad, consta de la coraza de justicia, consta de la espada del Espíritu, consta del apresto del Evangelio de la paz, de las sandalias del Evangelio de la paz. Y nos empieza a decir cuáles son nuestras armas espirituales. Entonces hay cosas que Dios hace y hay cosas que nosotros las hacemos con Dios. Nunca las hacemos sin Cristo, siempre es con Cristo y a través de Cristo. Pero nos dice, órale, hay que ponerse la armadura. Dice, ponte la armadura para que puedas resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces vamos a orar y yo quisiera dar el primer paso bendiciéndolos y pidiéndole al Señor que los fortalezca y darles ese ánimo, ese empuje hacia esa dirección, para que de aquí en los días que siguen adelante, ya te dije por dónde, y dale y toma esa nueva posición y esa nueva posesión que ahora tenemos en Cristo. No te olvides el mensaje, pero ahora en Cristo es distinto, es diferente. Entonces, si tú estás en ese caso, con lo que estamos viendo aquí, que te tienen atado de todos lados, que el acusador te está acusando y esas acusaciones te tienen anulado y no te dejan dar pasos de fe, dar pasos de acercarte al Señor, etcétera, pues yo quiero orar por ti y quiero bendecirte en esa línea, encaminarte en esa línea y animarte a que des pasos. Ponte la armadura del Señor. Pues si es tu caso, vamos a orar. Ponte de pie en tu lugar y yo quiero orar si ese es tu caso, y vamos a orar y vamos a entonar un canto. Y si es tu caso, ponte de pie y al final vamos a orar. ¿Por qué no le levantas tus manos al Señor y dile, llévame a tu presencia, Señor?
quiero estar donde tú estás. Escóndeme, Señor. Escóndeme en el lugar secreto, transfórmame, cámbiame. Escóndeme en el lugar secreto, transfórmame, cámbiame. Mi alma clama a ti, mi alma clama a ti. Quiero estar donde tú estás, mi alma clama. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo a mis hermanos, Señor. Y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo venga y fortalezca de pies a cabeza todo espíritu contrario, espíritu mentiroso, espíritu de depresión, espíritu de fatiga. En el nombre de Jesús lo reprendemos y lo echamos fuera. Echamos fuera toda mentira, espíritu mentiroso, te vas en el nombre de Jesús. Y hacemos las declaraciones de tu palabra, que tú nos has perdonado todos los pecados, que tú anulaste el acta que nos era contraria, que la clavaste en la cruz y despojaste a todos esos que tenían autoridad sobre mí y me has hecho libre ahora en Cristo Jesús. Esas son las declaraciones que hacemos sobre nuestras vidas. Yo bendigo a mis hermanos, Señor, y te pido, Señor, que tú los fortalezcas, que tu palabra se las reveles cada vez más y que podamos ser esa luz que tú nos mandas ser, y que tú traigas en nuestras vidas la realidad de que de nuestro interior fluyen ríos de agua viva. Tú nos has dado tu Espíritu Santo y de nuestro interior fluyen ríos que saltan para vida eterna. Gracias, bendito Señor. ¿Cómo no hemos de alabarte, de agradecerte, de adorarte por esta libertad que nos das en Jesús? Gracias, Señor. Ayúdanos a entender que tú nos has hecho hombres y mujeres determinados y decididos a tomar autoridad y a tomar control para tu gloria y para tu honra. En lo que dice tu palabra, Señor. Gracias, bendito Señor. Gracias, Señor. Termino con esto en el Salmo 32, versículo 5. Salmo 32, 5 al 7 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones, oh Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me aguardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Gracias, Señor, por tu liberación, y con cánticos de liberación salimos de aquí rodeados de tu presencia, de tu hermosa y dulce salvación, Señor Jesús. Gracias te damos en esta mañana. Amén. Amén, amén. Amén. Puede tomar su lugar. Amén, amén. Escóndeme en el lugar secreto, transfórmame y cámbiame. Escóndeme en el lugar secreto, transfórmame y cámbiame. Escóndeme en el lugar secreto, transfórmame.
quiero estar donde tú estás, mi alma clama. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu presencia en esta mañana. Te bendecimos, te amamos en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Amén. Pues traen cara como que le quieren seguir. Muy bien, pues felicidades a los padres una vez más. Que